Hace tiempo que no me cabe ninguna duda de que Estados Unidos de América, y aquí ya lo he dicho, he dejado testimonio de ello, se encamina hacia una pérdida de hegemonía, hacia una pérdida de peso. No es algo que vaya a ocurrir en una década, ni posiblemente en dos, es algo que quizás yo no lo vea en toda su crudeza, pero es algo que creo que no tiene demasiado arreglo. Que no tiene demasiado arreglo porque todos los que piensan que después de Donald Trump, en el caso de que haya un después de Donald Trump y que éste no altere la Constitución, ayudado por los poderes jurídicos o judiciales que están en su cercanía o en su manera de pensar, digo que quien sustituya a Donald Trump no parece que vaya a ser un político sereno, me da igual de qué partido, no parece que vaya a ser un político centrado, y parece que el trumpismo ha venido para quedarse. Quizás era algo que, como determinadas ideas en nuestro país estaban latentes, ahí debajo, esta gente que luego va a los programas de televisión a decir, sin conocimiento de causa, porque nacieron 30 años después de la muerte del dictador Francisco Franco, que a Franco la gente lo quiere y que, bueno, que no era malo. Me da la sensación de que algo de ese pensamiento, similar evidentemente, en Estados Unidos no saben ni quién es Franco ni muchas veces ubicar España en el mapa, pero me da la sensación, con todo lo que está ocurriendo, con los fenómenos violentos producidos por las provocaciones del poder, sí, las provocaciones del poder, porque a las cosas hay que llamarles por su nombre. En este caso del poder federal, del que tanto abomina el propio Donald Trump y que ahora impone con fuerza y con violencia a través de la Guardia Nacional y en contra de la voluntad del gobernador de California, que bien sabe lo que necesita California y bien sabe cómo necesita California la inmigración del sur. Todo eso está pasando allí. Aquí me voy a ahorrar hoy los comentarios porque estoy especialmente afectado por ver cómo se instruyen algunas causas que finalmente quedarán completamente archivadas en unos meses o en algún año en el Tribunal Constitucional, pero mientras tanto darán portadas y portadas y más portadas. Por eso hoy me quiero centrar en lo de Estados Unidos. Voy a dejar también al margen el acto de piratería de corsarios de la más baja calificación del Estado sionista en el mar Mediterráneo, del que ahora quieren también apropiarse. No solamente será Gaza, no solamente será Cisjordania, no solamente serán los Altos del Golán, no solamente serán todos los territorios que han ocupado ilegalmente, llevando la contraria a todas las resoluciones de las Naciones Unidas, de cuando las Naciones Unidas eran capaces de decirle a Israel que hacía cosas ilegales, que ahora ya ni eso. No solo eso, sino que ahora Israel también se adueña del Mediterráneo. España de momento ha llamado a consultas al embajador en Tel Aviv o ha presentado una protesta ante la embajadora de Israel en España o algo así, pero no va a ser suficiente. No va a ser suficiente y quedaremos como la generación que permitió lo que está ocurriendo en Palestina. Pero dejadme que me caliento, vamos a poner la entradilla y vamos a hablar de lo de Estados Unidos. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, hoy es 10 de junio de 2025 y este es el capítulo 1471 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y sí, ayer dije que era el día 6 o algo así. Vamos con lo de California, porque se sabía que era por ahí, más o menos por donde podía empezar todo. No es la primera película que muestra una situación
¿cómo decirlo?, distópica con base en Los Ángeles. Es muy curioso. Revisad por ahí las filmografías porque es muy, muy curioso. De aquella California completamente, bueno, no sé, los Beach Boys, pensad en ellos. Aquella California de los 60, aquella California de la libertad, aquella California, no lo vamos a decir aquí, pero de las plantitas de la risa y ese tipo de cosas. Un estado que creo recordar haber leído en algún sitio que debe ser como la quinta economía del mundo o algo así. Igual estoy exagerando, pero creo que no. Ese sitio que una vez simbolizó libertad, progreso, sol, buen rollismo. Vistos todos los acontecimientos que están pasando y el despliegue de Donald J. Trump, de la Guardia Nacional en contra de la opinión del gobernador de California, que no tenía ningún motivo para pedir la intervención del gobierno federal. Pero bueno, tengo estos principios y cuando llego al poder tengo otros. Eso pasa en muchas partes del mundo, ¿verdad? Pues yo creo que Trump en California está poniendo la primera piedrita de su agenda autoritaria. Esto es lo que podemos esperar de Trump cuando la realidad le lleve la contraria a Trump. Queda acreditado porque lo están diciendo personas que lo conocen. Leía el otro día algún otro oyente del programa y miembro de la comunidad. No sé si me lo recomendó él o yo lo descubrí y luego me habló que hacía tiempo que incluso era usuario de su newsletter de pago. Roger Senserrich, un analista político, politólogo, creo que escribía en sus años en Politicón, no sé, eso está ya cerrado o creo que ya no se escribe ahí, no escribe nadie, no lo sé. Bueno, un tío muy interesante. Te recomiendo que lo busques y que te suscribas a su newsletter, siquiera sea la newsletter gratuita. Venía a hablar de todo esto el otro día, ¿no? Venía a mencionar un poco, todo lo que está pasando. Hacía una reflexión en torno a lo que está pasando. Y la verdad es que este abismo autoritario al que Trump está llevando a los Estados Unidos amenaza con terminar de partir absolutamente en dos los Estados Unidos. Muestra una visión de un país dividido. Insisto en lo del abismo, me da vértigo pensar en a dónde se está asomando los Estados Unidos. No es que los Estados Unidos de América no hayan pasado ya por esta situación, la pasaron en los años 60, hubo un asesinato de un presidente carismático como era JFK, otro asesinato de su hermano, también un hombre carismático, precandidato demócrata en las elecciones, el asesinato del reverendo King. Ha pasado Estados Unidos ya por este tipo de situaciones antiguamente, en otros momentos, pero la retórica del poder era otra. No era la retórica de Trump, una retórica incendiaria que al final está convirtiendo en California en una política de confrontación que no está ahorrando ni un solo dólar para imponer su voluntad y su visión de la realidad. Intentar explicar que lo que está expulsando de Estados Unidos y más concretamente de California, mexicanos fundamentalmente, pero personas de todas las naciones, son poco menos que, él lo ha dicho en sus mítines, violadores, traficantes, gente de mal vivir. La realidad es que está expulsando a aquellos inmigrantes que han ido a darse de alta. Y esto es lo que creo que leía a Roger Senserrich, que han ido a darse de alta a la seguridad social, que han ido a darse de alta a la sección de impuestos para pagar impuestos, al parecer en Estados Unidos, aunque no residas legalmente. Si tienes ingresos puedes declararte como sujeto impositivo y pagar impuestos.
toda esa gente que el Estado conoce su lugar de trabajo y su lugar de residencia, a todas esas personas es a quienes Trump está buscando de manera cobarde por las noches y las está sacando de casa y las está separando de sus familias y las está llevando a la frontera, o váyase usted a saber en qué prisión o en qué mazmorra los está metiendo. Un presidente que ya separó niños menores de edad de sus familias. Un tipo sin ningún tipo de escrúpulo en el trato hacia las mujeres, ningún tipo de escrúpulo hacia el consumo de cualquier tipo de sustancia, ningún tipo de escrúpulo hacia la mafia en los negocios, ningún tipo de escrúpulo hacia el uso de la prostitución como una forma de diversión, ningún tipo de escrúpulo con otros sátrapas como él, como puede ser el hijo de Putin. Un tipo así está llevando a California y también, por ende, a los Estados Unidos al desastre. Al desastre. Las bolsas no saben ya a qué atenerse y aunque el dinero siempre está con el poder, el dinero también es temeroso. Y las imágenes de la gente resistiendo como un bastión en las calles de Los Ángeles, la principal ciudad de California, que como digo es una de las principales economías del mundo por sí misma, y no estamos hablando del negocio del cine, ni hablamos del negocio del turismo, hablamos de un país, de un estado con una agricultura impresionante, con unos viñedos impresionantes, con un montón de recursos naturales increíbles, con una necesidad de mano de obra que se sale por completo de lo que está escrito, y en donde la inmigración ha sido clave para su riqueza y para su bienestar. La confrontación que estamos viendo estos días en las calles de Los Ángeles ha alcanzado niveles más que alarmantes. Las políticas de Trump están absolutamente teñidas de violencia, de la violencia implícita de su manera de hablar, de su manera de mentir, de su manera de insultar a pueblos y a naciones enteras, y de violencia explícita, la de la Guardia Nacional en la calle que no va a conocer criaturas, que no está conociendo criaturas, que no está conociendo a nadie. Está buscando doblegar la autonomía de California, que es el principal estado de todos los estados que disienten de sus políticas trampistas y tramposas. Trump me parece cada vez más como el anticristo. La forma en que Trump demoniza a sus oponentes, la forma en que Trump se está cargando las instituciones democráticas en Estados Unidos, la forma en que Trump está sembrando discordia, separación, todo eso resuena a un líder que busca el caos, que basa su poder en el caos, que intentó dar un golpe de Estado asaltando el Congreso, que el Capitolio estuvo en peligro, que hubo muertos en aquello, y sigue caminando por la calle. Sigue caminando por la calle. ¿Cuántas criaturas inocentes van a perder la vida por su culpa y él salió indemne de un atentado contra su vida? Mirad, hablo del anticristo y muchas veces la mitología o las religiones nos hablan de estas figuras como figuras míticas, con cuernos o con cola o el demonio. Pero no va a ser así como llegue eso. Lo que la mitología humana refleja con este tipo de cuestiones en los distintos libros y en las distintas culturas, en nuestro caso la cultura católica o cristiana, es simbólico, como siempre en los libros religiosos. Es simbólico. Cuando yo digo que Trump se está convirtiendo en el anticristo,
no lo digo literalmente, evidentemente, lo digo de una manera simbólica. Pero lo es. Lo es y lo está siendo. La visión de Estados Unidos dividido en dos, con unos estados fieles a los principios democráticos, a la Constitución que tanto defienden, y una parte bajo el yugo de una presidencia que está empezando desde hace tiempo, ya lo hizo en su anterior legislatura, a operar al margen de la ley, ya no es ficción, ya no es una serie, ya no es aquella de, ¿cómo era? No me va a salir ahora, la que ¿cómo es? Sucesor designado o algo así. Cuando vuelan entero el Capitolio y solamente se libra pues un político de medio pelo que formaba parte del gobierno y que al parecer al menos importante siempre lo reservan por si acaso ocurre una catástrofe para que alguien quede al frente del país. Ya no es una serie de esas distópicas en las que ya no sabes de quién fiarte y ya no sabes si quienes son los buenos y ostentan el poder quieren lo mejor para su país o simplemente quieren el poder absoluto. California, junto con cualquier otro estado que pueda tener un espíritu similar o un sentido de voto similar, podría ser Nueva York, podrían ser otros estados, se ve obligado a reafirmar una soberanía que está en la Constitución. Y si Trump no soporta eso, podemos ver unos Estados Unidos que en unos años tengan un mapa político distinto. No tienen tanta historia los Estados Unidos como para pensar que esto no es posible. Y la era Trump no es solo un capítulo en la historia política de los Estados Unidos. A mi modo de ver, se está convirtiendo en una verdadera prueba para la democracia en Estados Unidos. La resistencia de California, la respuesta violenta e ilegal del poder federal, tiene que obligar a que nos preguntemos, también aquí en Europa, también aquí en España, si estamos presenciando algo que quizás los libros de historia más adelante hablen de ello. No tengo ninguna duda de que de este segundo mandato de Donald Trump los libros de historia van a hablar. Hablan muchas veces los estadounidenses del alma de América. La pregunta que yo me haría es si el alma de América, el verdadero alma de América, son esos estados conservadores trumpistas que sienten que echar a gente de un país que se ha generado fundamentalmente con siglos, no muchos, pero siglos de inmigración y tras una revolución liberal, si ese país no se va a convertir en un estado autocrático y en todo lo contrario de una revolución liberal, en un lugar en donde el poder judicial, el poder ejecutivo y las dos cámaras legislativas estén de acuerdo en restringir los derechos de los ciudadanos en políticas contrarias a lo que dice la propia Constitución, reinterpretando lo que ellos llaman padres de la patria, los que esos padres de la patria o de la Constitución que se levantaron contra el reino o el reinado británico, el poder británico, dándole la vuelta a todo lo que esos políticos liberales, demócratas, quisieron llevar adelante. No olvidemos que hablamos de un país en donde una buena parte de su población es todavía heredera directa del esclavismo, en donde amplias capas en algunos estados, especialmente del sur, siguen pensando en la supremacía blanca. Y más allá del daño que Estados Unidos está haciendo con este señor al frente del país, también tenemos que preguntarnos el daño que pueden hacer a las democracias liberales del resto del mundo. Porque yo os he dicho aquí muchas veces
que la democracia liberal no es un sistema perfecto y mucho menos tal y como se está ejecutando en la mayor parte de los países del mundo. Pero también os he dicho muchas veces que yo personalmente por ahora no tengo otra alternativa. Lo que está haciendo Trump en California está obligando a una respuesta violenta de una parte del pueblo y violenta dialécticamente al propio gobierno soberano del estado de California. No puede acabar bien. Bien porque haya más violencia, bien porque haya víctimas, o bien porque Trump comience en California a demostrar que su poder es absoluto y que sus ganas de hacerse con ese poder absoluto han venido para quedarse, y ya veremos por cuántos años. Porque a lo mejor todo lo que está ocurriendo en California y ese alarde de fuerza sin ningún tipo de control por parte del gobierno federal solo es el comienzo de una falta de escrúpulos que puede llevarle incluso a torcer la Constitución y a alargar su mandato o a repetir como candidato presidencial de una manera completamente espuria. La batalla por el alma de América se libra ahora en las costas de California. Y no tengáis ninguna duda de que su desenlace va a definir el futuro de una nación que puede llegar a ponerse al borde del cisma, que va a perder la hegemonía económica y el poderío político y geopolítico a nivel global y que puede hacernos mucho daño, exactamente igual que su influencia positiva en tantos momentos de la historia reciente del mundo ha podido hacer mucho bien. Y esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, uno de estos capítulos en los que me quedo tranquilo. Una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto y el acceso a nuestra comunidad privada en las notas del programa. Gracias por tu tiempo y hasta mañana miércoles.